ilustrísima, vengo ante este ilustrísimo tribunal a solicitar que se deje sin efecto decisión de no perseverar en causa rol 123458, decisión tomada por el Ministerio Público Fiscalía de Algarrobo a través del fiscal a cargo señor Perico de los Palotes Injusticia, por denuncia criminal y posterior querella por el delito de malversación caudales públicos presentadas por mi representado, cuyo autor principal está lo suficientemente acreditado sobre la base de los siguientes antecedentes que paso a continuación a exponer. Su señoría ilustrísima, antecedentes que constan en carpeta investigativa dan cuenta que uno de los autores, en su desempeño como funcionario público, ha hecho de la transgresión a normas legales vigentes en materia de probidad una práctica habitual, permanente, lesionando gravemente el bien jurídico a proteger en estos tipos penales y que no es otro que el correcto funcionamiento de la administración pública. Y esto último, su señoría ilustrísima, lo dice el propio Ministerio Público, entre otros, a través de su oficio FN número 699 del año 2014, por intermedio del cual el propio fiscal nacional establece, imparte criterios de actuación ante delitos de corrupción. Por tanto, nuestra solicitud de que no se acoja por este ilustrísimo tribunal decisión de no perseverar, decisión, reitero, tomada por Fiscalía Local de Algarrobo, no solo transgrede normas legales vigentes, sino que además decisión transgrede en forma flagrante, como lo demostraremos más adelante, su propia normativa interna del Ministerio Público, que tiene carácter de obligatoria. Hago entrega en este momento, para que se incorpore a la carpeta investigativa su señoría ilustrísima, documentos que dan cuenta de lo sostenido, afirmado en puntos precedentes. A continuación, paso a citar lo que el propio Ministerio Público, su señoría ilustrísima, en documentos de instrucción internas de cumplimiento con carácter de obligatoria, pronunciamiento calificativo que le da a la figura que involucran delitos que hoy son materia de estudio y resolución por este ilustrísimo tribunal. Abre comillas, los delitos de que trata este oficio constituyen delitos especiales, tipificados en relación al desempeño de un cargo por parte de un funcionario público y que buscan proteger el recto ejercicio de la función pública, comprendidas dentro de ellas las administrativas, legislativas y judiciales, frente a la cual los empleados públicos asumen un deber especial por la naturaleza de los cargos que detentan y o por las consecuencias que pueden derivarse de sus actos, cierre comillas. Especial relevancia, su señoría ilustrísima, a nuestro juicio, para un mejor resolver por este ilustrísimo tribunal, a nuestra petición, cobra lo siguiente. 1. Abre comillas. Los fiscales deberán pronunciarse sobre las diligencias solicitadas por los querellantes dentro del plazo de 10 días, notificando de ello a la casilla correo electrónico que haya sido indicada en la querella y que los fiscales deberán comunicar decisión de cierre de la investigación a los denunciantes o querellantes, cierre comillas. Lo que en este caso, su señoría ilustrísima, como está suficientemente acreditado por lo demás en la carpeta investigativa, no se cumplió por parte de fiscal a cargo, y con el agravante no menor, su señoría ilustrísima, que fiscal de 20 diligencias acogida por este tribunal en su oportunidad, no realizó absolutamente ninguna, lo cual convino incluso a demostrar lo contrario al representante del Ministerio Público ante este ilustre tribunal. 2. Es más, su señoría ilustrísima, en el punto 7.2 del Instructivo Nacional con carácter de obligatorio para todos los señores fiscales que el Ministerio Público instruyó que, abre comillas, respecto de la facultad contemplada en el artículo 248, letra C del Código Procesal Penal, esta decisión también deberá ser aprobada
previamente por el fiscal regional respectivo, cierre comillas, lo que además consta en carpeta investigativa su señoría ilustrísima, que tampoco se cumplió, solo un correo electrónico intercambiado internamente con un funcionario de la Fiscalía Regional, en forma además muy coloquial, que dice en parte: sí, Juan Perico, está bien tu decisión. Estas cosas generalmente tratan solo de cosas en el ámbito administrativo, de desorden interno. Pero más grave aún, señoría ilustrísima, representa el argumento del señor fiscal a cargo, quien sostiene para su decisión que es difícil en este tipo de delitos llegar a determinar la identidad de los posibles responsables, cuando consta en carpeta investigativa diligencias realizadas por personal de la Brides de la PDI, que entrevistó, entre otras personas, a quien aparece hoy como el principal autor de los delitos materia de investigación, en que Pedro Carepalo, el denunciado, reconoció que efectivamente él tomó, instruyó que se diera otro destino a recursos fiscales por una suma superior a los 600 millones de pesos, recursos cuyo destino eran los niños más pobres, más vulnerables de la comuna, justificando dicha decisión a razones de carácter financiero, deficitario, que el municipio no tenía plata. Una situación financiera que pasaba la municipalidad en ese momento, pero resulta, su señoría ilustrísima, que se cae por sí solo ese argumento, porque consta también en documentos adjuntos en carpeta investigativa que en ese mismo periodo el edil adquirió un terreno por una suma similar a lo malversado, procediendo a su pago al contado, por lo que se concluye que tal déficit financiero presupuestario argumentado nunca existió. Por lo tanto, el denunciado además faltó a la verdad ante la Contraloría General de la República, ante el Ministerio Público y ante la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones. A mayores pruebas, su señoría ilustrísima, consta en el expediente informes de la Contraloría General de la República dando cuenta que la misma persona autorizó pagos superiores a los 400 millones de pesos mediante contratos permanentes a distintos medios de prensa de la zona, transgrediendo a su vez normas legales vigentes que dan cuenta todos los años que está prohibido los gastos en difusión y publicidad que no sean estrictamente necesarios, acreditando en la mayoría de los casos que se trató más bien de publicidad contratada, financiada con recursos públicos, cuyo único objetivo en el fondo fue destacar permanentemente la figura del señor alcalde, lo cual, reitero, está estrictamente prohibido de acuerdo a la normativa legal vigente y vasta jurisprudencia al respecto de la propia Contraloría General de la República. Hacer presente, su señoría ilustrísima, que consta en carpeta investigativa una serie de documentos que tienen carácter de públicos, al menos 10 dictámenes de la Contraloría General de la República, producto de investigaciones realizadas, dando cuenta, de la comisión de diversos delitos de malversación los últimos años por al menos 1.250 millones de pesos, lo que viene a acreditar que esto de torcerle la mano a la ley no ha sido un hecho, un caso aislado en el tiempo por parte de quien aparece como principal autor de dichos ilícitos. Muy por el contrario, profundizando aún más, hacer presente que consta en carpeta investigativa, su señoría ilustrísima, que mi representado debió recurrir al tribunal para conseguir que el señor fiscal acá presente le permitiera ejercer su derecho de acceso a los antecedentes de la carpeta investigativa, porque al menos en 3 oportunidades le había sido negado por el señor fiscal a cargo. De acuerdo al Código Penal, en su artículo 1 se establece que es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley, y en este caso, su señoría ilustrísima, suficientemente acreditado que la persona que aparece
como el principal autor en hechos consumados y suficientemente acreditados, por iniciativa propia, en forma voluntaria, como administrador de caudales públicos, en forma reiterada en el tiempo, los últimos 6 años al menos, decidió darle uso a otros fines no autorizados por ley, debiéndose tener claro además lo siguiente, abre comillas, que el principio de legalidad da cuenta, observa que, a diferencia de los particulares que en su actuación personal pueden hacer todo aquello que el ordenamiento jurídico no les prohíbe, pero en el caso de las municipalidades solo pueden hacer aquello para lo que tienen expresa autorización en el ordenamiento jurídico, cierre comillas, un dictamen de la Contraloría General de la República. Su Señoría Ilustrísima, hacer presente además que normativa legal vigente sobre probidad en la función pública, específicamente en su artículo 2, establece que, abre comillas, todo aquel que desempeñe funciones públicas, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo haga, deberá ejercerla en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, con estricto apego al principio de probidad, cierre comillas. Y en este caso, que nos convoca hoy, su Señoría Ilustrísima, suficientemente acreditado que el señor Pedro Carepalo ha transgredido ese principio básico en forma flagrante. Por lo mismo, como creyentes, nos sorprende la actitud, posición asumida por el Ministerio Público, que pasa a llevar sus propios instructivos internos, cuyo cumplimiento, observación, es obligatorio, como fuese dicho anteriormente. Por tanto, respetuosamente, a este ilustrísimo tribunal, venimos en solicitar que no acoja decisión de no perseverar presentada por el Ministerio Público por no cumplir con las normas, reglas mínimas, entre otras razones, porque de 20 diligencias acogidas y ordenadas en su momento por este mismo tribunal, su Señoría Ilustrísimas, el Ministerio Público no realizó absolutamente ninguna, y porque los ilícitos cometidos se encuentran lo suficientemente acreditados y más aún reconocidos ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI por el propio acusado. Solo cerrar diciendo, su Señoría Ilustrísima, más bien citando una frase del ex Contralor General de la República, señor Ramiro Mendoza Zúñiga, quien dijo en su oportunidad, abro comillas, que la corrupción era la nueva forma de violación de los derechos humanos de las personas, cierre comillas, y agregamos de nuestra parte que en este caso, por tanto, los derechos humanos violados afectaron a más de 4.000 niños pobres, vulnerables, al no ser destinados, invertidos los recursos entregados por el Estado a la municipalidad que administra el señor Pedro Carepalo, precisamente en su beneficio a través de la subvención escolar preferencial CEP. Gracias, he dicho.